La reina de la oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro séptimo. Capítulo octavo. Ayuda inesperada. Y esta es nuestra historia, concluyó Tanis. Apoletta le había escuchado con suma atención, clavados sus verdes ojos en el rostro del semielfo. No le había interrumpido y, cuando terminó, permaneció silenciosa con los brazos apoyados en los peldaños más próximos a las tranquilas aguas, al parecer absorta en sus meditaciones. Tanis no la molestó. La sensación de paz que dimanaba de la laguna lo reconfortaba, y la mera idea de regresar a aquel lejano mundo terrestre presidido por un sol justiciero y una varaunda de ruidos discordantes se le antojaba pavorosa. Qué fácil sería ignorarlo todo y quedarse bajo el mar, oculto para siempre en el sosiego. ¿Qué me dices de él?, preguntó, de pronto, la elfa marina, señalando a Berem con un ademán de cabeza. Poca cosa, es un auténtico misterio, respondió a la vez que lanzaba a Berem una mirada de soslayo y se encogía de hombros. El hombre de la joya verde contemplaba la penumbra de la caverna sin cesar de mover los labios, como si repitiera un cántico hasta la saciedad. Según la reina de la oscuridad, prosiguió el semielfo, él es la clave. Afirma que, si lo encuentra, nadie podrá arrebatarle la victoria. Siendo tú quien le ha descubierto, declaró Apoletta, se supone que el triunfo está en tus manos. Tanis pestañeó, sobresaltado por tal aseveración. Rascándose la barba, se dio cuenta de que no se le había ocurrido esta posibilidad. Es cierto que está con nosotros, farfulló al fin, pero ¿qué podemos hacer con él? ¿Qué tiene para que su presencia garantice la victoria de cualquiera de los litigantes? ¿Acaso él no lo sabe? Me ha asegurado que no. Apoletta estudió a Berem con el ceño fruncido. Juraría que miente, dijo tras una breve pausa, pero es humano y desconozco la intrincada mente de las criaturas de esta raza. En cualquier caso, existe una forma de averiguarlo, encaminaos al templo de la reina oscura en Neraka. Neraka, repitió Tanis perplejo. Pero esa, le interrumpió un alarido, tan preñado de pánico que estuvo a punto de arrojarse al agua. Se llevó la mano a la vaina vacía y, pronunciando un reniego, dio media vuelta convencido de tener que enfrentarse nada menos que a una horda de dragones. Solo vio a Berem, mirándole con los ojos desorbitados. ¿Qué ocurre?, preguntó irritado al enigmático personaje. ¿Has detectado algún peligro? No es eso lo que le ha perturbado, semielfo, dijo Apoletta observando a Berem con creciente interés. Ha reaccionado así cuando he mencionado Neraka. Neraka, la interrumpió aquel hombre insondable. Anida allí un mal terrible. No. Es tu patria natal, le recordó Tanis, dando un paso hacia él. Berem negó con la cabeza. Pero si tú mismo nos lo contaste. Me equivoqué, susurró él. No me refería a Neraka sino a Takar. Mientes, no cometiste ningún error. Sabes que la reina de la oscuridad ha mandado erigir su gran templo en Neraka. Le imprecó Apoletta sin dar opción a una nueva negativa. ¿De verdad? Berem la miró con sus azules ojos en actitud inocente. Tiene la reina oscura un templo en Neraka. Allí no hay más que un pueblo, casi una aldea. El lugar donde nací. De pronto se apretó el vientre con los brazos, como si un punzante dolor se hubiera apoderado de él. Dejadme en paz, farfulló antes de, doblando el cuerpo, agazaparse en el suelo cerca de la orilla. Se inmovilizó en tan extraña postura mientras su vista se perdía en la oscuridad adyacente. Berem, le reprendió Tanis exasperado. No me encuentro bien, se lamentó el hombre en tonos apagados. ¿Cuál es su edad?, preguntó Apoletta. Afirma tener más de 300 años, contestó el semielfo con patente enfado. Si solo creemos la mitad de sus palabras hemos de concederle 150, lo cual tampoco parece muy plausible en un humano. Verás, explicó la elfa marina, el templo de Neraka constituye para nosotros un misterio insondable. Apareció de forma repentina después del cataclismo, si nuestros cálculos son exactos. Y.
Ahora me tropiezo con este hombre cuya historia se remonta al mismo tiempo y lugar. Es extraño, reconoció Tanis mirando de nuevo a Berem. Sí. Quizás se trata de una coincidencia, pero, como dice mi esposo, rastrea las coincidencias hasta su mismo origen y descubrirá sus vínculos con el destino. Sea como fuere, no me imagino entrando en el templo de la Reina Oscura para preguntarle por qué revuelve el mundo en busca de un individuo con una joya verde incrustada en el pecho, dijo Tanis desalentado, tomando de nuevo asiento en la ribera. Lo comprendo, admitió Apoletta. De todos modos me resulta difícil concebir que, tal como cuentas, haya adquirido tanto poder. ¿Qué han hecho los dragones del bien durante todo este tiempo? Los dragones del bien, exclamó Tanis atónito. ¿Quiénes son? Ahora fue Apoletta quien le miró asombrada. Los dragones plateados, dorados y broncíneos, por supuesto. Tampoco conoces la existencia de las lanzas Dragonlance. Sin duda las huestes argénteas os entregaron cuantas sobraban en su poder. Insisto en que nunca tuve noticia de tales criaturas, salvo en un antiguo cántico dedicado a Kuma. Y lo mismo debo decir de las Dragonlance. Las buscamos tantos meses sin éxito que empezaba a creer que solo formaban parte de las leyendas. No me gusta el cariz que toman los acontecimientos. La mujer elfa apoyó el mentón en sus manos, revelando un rostro pálido y contraído. Algo va mal. ¿Dónde están los dragones benignos? ¿Por qué no luchan? Al principio desdeñé los rumores sobre el regreso de los reptiles marinos, pues sabía que los paladines del bien nunca lo permitirían. Pero si estos últimos han desaparecido, según debo colegir por tus palabras, temo que mi pueblo corra un grave peligro. Levantó la cabeza y aguzó el oído. Espléndido, se acerca mi esposo en compañía de tus amigos. Ahora podremos regresar junto a los nuestros y discutir un plan de acción, concluyó, a la vez que se daba impulso para adentrarse en la laguna. Aguarda. La instó Tanis al oír también el eco de pisadas en la marmórea escalera. Tienes que mostrarnos la salida, no podemos quedarnos en las profundidades. No conozco el camino de regreso, protestó Apoletta, trazando círculos en el agua con el fin de mantenerse a flote. Ni tampoco Sebula. Nunca nos preocupó. Podríamos deambular por estas ruinas durante semanas, o incluso para siempre. ¿No estáis seguros de que algunos náufragos escapen de este lugar? No es cierto. Quizá mueran sin conseguirlo. Te repito que nunca nos inquietó esa cuestión. Pues ya es hora de deponer esa actitud indiferente. Sus palabras resonaron en la caverna, con tal fuerza que Berem alzó los ojos y reculó alarmado. Apoletta frunció el ceño iracunda mientras Tanis suspiraba hondo y, avergonzado, se mordía el labio. Lo lamento, comenzó a disculparse, pero se interrumpió al sentir la mano de Goldmoon posada en su brazo. Tanis, ¿qué sucede?, inquirió. Nada que pueda evitarse, respondió él entristecido, al mismo tiempo que forzaba la vista por encima de su hombro. ¿Encontrasteis a Caramon y Taike? ¿Cómo están? Sí, dimos con ellos, susurró la mujer de las llanuras. Las miradas de ambos confluyeron en la escalera donde acababan de aparecer Rivewind y Sebula seguidos por Taike, quien examinaba su entorno llena de curiosidad. Caramon, que descendía. En último lugar, caminaba en estado hipnótico. Su rostro desprovisto de expresión inquietó a Tanis, impulsándole a interrogar de nuevo a Goldmoon. No has contestado a mi segunda pregunta. Taike está bien. Caramon, en cambio, meneó la cabeza sin acertar a concluir su frase. Taike y Tanis intercambiaron unas palabras de bienvenida, felices por haberse reencontrado. Después el semielfo centró la vista en el guerrero y apenas pudo refrenar una exclamación de desánimo. No reconocía al jovial y activo hombretón en aquel ser con el rostro desfigurado por las lágrimas, de ojos hundidos y mortecinos. Viendo la perplejidad de Tanis, Taike se acercó a Caramon y deslizó la mano bajo su brazo. Al sentir su contacto, el guerrero pareció despertar de su ensimismamiento y sonrió a la muchacha, pero había algo en aquel esbozo de mueca, mezcla de dulzura y dolor, que el semielfo nunca había percibido. Tanis volvió a suspirar. Se avecinaban nuevas complicaciones. Si los antiguos dioses habían regresado, ¿qué pretendían hacer con sus servidores? Comprobar hasta qué punto podían soportar
onerosas penalidades antes de sucumbir a causa de ellas. ¿Acaso les divertía verles atrapados en el fondo del océano? ¿Por qué no abandonar la lucha e instalarse allí? ¿Para qué molestarse en buscar la salida? Asentarse en las profundidades y olvidarlo todo, olvidar a los dragones, a Raistlin, a Lorane, a Kitiara. Tanis. Goldmoon los zarandeó sin violencia. Se habían congregado en torno a él, esperando instrucciones. Empezó a hablar, pero se le quebró la voz y tuvo que toser para aclararse la garganta. No me miréis de ese modo. Les imprecó al fin con cierta rudeza. Ignoro las respuestas. Al parecer estamos atrapados, no hay salida posible. Seguían observándolo sin que en sus ojos se extinguiera la llama de la fe, de la confianza en él depositada. El semielfo se encolerizó. No esperéis que me erija de nuevo en vuestro cabecilla. Espetó al grupo, os traicioné. ¿Acaso lo habéis olvidado? Estamos aquí por mi culpa. Yo soy el causante de nuestra desgracia. Buscad a otro para guiaros. Volviendo la cabeza en un intento de ocultar las lágrimas que no podía contener, el semielfo se sumió en la contemplación de las oscuras aguas mientras luchaba consigo mismo a fin de recuperar la cordura. No se percató de que Apoletta seguía atenta a sus movimientos hasta que sus palabras resonaron en la gruta. Quizá yo pueda ayudaros, dijo despacio la bella mujer. Apoletta, reflexiona, le rogó Sebula con voz trémula a la vez que corría en dirección a la orilla. Ya lo he hecho, respondió ella. El semielfo me ha indicado que deberíamos preocuparnos por lo que ocurre en el mundo, y tiene razón. Podríamos tener el mismo destino que nuestros primos de Silvanesti, por idénticos motivos. Ellos prestaron oídos sordos a la realidad y permitieron que los hijos del mal se introdujeran en sus tierras, pero nosotros debemos sacar partido de la advertencia que ahora nos ofrecen y luchar contra nuestros enemigos. Vuestra venida quizá nos haya salvado. Semielfo, afirmó. Os debemos algo a cambio. Ayúdanos a regresar a nuestro mundo, pidió Tanis. Apoletta asintió con grave ademán. Así lo haré. ¿Dónde queréis ir? Tanis meneó la cabeza y suspiró. No lograba pensar con claridad. Supongo que cualquier lugar servirá para nuestros propósitos, musitó al fin. Apalantas, intervino, de pronto, Caramon. Su voz agitó la superficie del agua. Los otros le miraron en un tenso silencio. Rivewin frunció el entrecejo y adoptó una expresión sombría. No puedo llevaros a esa ciudad, se disculpó Apoletta, nadando una vez más hacia la ribera. Nuestras fronteras se terminan en Calaman. No osamos aventuramos pasado ese punto sobre todo. Si vuestras noticias son ciertas, pues más allá de esa urbe se encuentra el antiguo hogar de los dragones marinos. Tanis se enjugó los ojos antes de volver de nuevo su faz hacia los compañeros. Y bien, ¿alguna otra sugerencia? Nadie despegó los labios hasta que Goldmoon dio un paso al frente y apoyando su acariciadora mano en el brazo del semielfo, le susurró. ¿Me permites que te cuente una historia? Es el relato de un hombre y una mujer que quedaron solos, perdidos y llenos de espanto. Abrumados por una pesada carga, llegaron a una posada. Ella entonó una canción, una vara de cristal azul obró un milagro y una multitud los atacó. Alguien se alzó, tomó el mando, un extraño que dijo, tendremos que salir por la cocina. ¿Recuerdas, Tanis? Recuerdo, repitió él, atrapado por la bella y dulce expresión de sus ojos. Esperamos tus órdenes, amigo, se limitó a añadir la princesa de las llanuras. Las lágrimas nublaron de nuevo su vista, pero las rechazó con un parpadeo y miró de hito en hito a sus compañeros. El severo rostro de Rivewin estaba relajado. Esbozando una leve sonrisa, el bárbaro posó su mano en el hombro de Tanis. Caramon por su parte vaciló un instante antes de avanzar unos pasos y estrechar el cuerpo del semielfo en uno de sus brazos de plantígrado. Llévanos a Calaman, dijo Tanis a Apoletta cuando hubo recuperado el resuello. Después de todo, era allí donde nos dirigíamos. Los compañeros dormían en el borde de la laguna, descansando todo lo posible antes de emprender un viaje que, según Apoletta, había de ser largo y extenuante. ¿Iremos en barco?, preguntó Tanis mientras observaba cómo Sebula se desprendía de su túnica roja para zambullirse en el agua. También Apoletta contemplaba a su esposo, que se acercó a ella vadeando sin dificultad. No,
A nado, anunció la elfa marina. ¿Nunca se te ha ocurrido pensar cómo nos las arreglamos para traeros aquí? Nuestras artes mágicas, unidas a las de Sebula, os permitirán respirar agua con la misma naturalidad con la que ahora inhaláis aire. ¿Vais a convertirnos en peces?, inquirió Caramón aterrorizado. Supongo que es una descripción bastante acertada, respondió Apoletta. Vendremos a recogeros cuando baje la marea. Taike aferró la mano del guerrero, quien se apresuró a apretarla contra su pecho. Al ver que intercambiaban una mirada de complicidad, Tanis sintió que se aligeraba su carga. Aunque arrastrado aún por el oscuro torbellino de su alma, Caramón había hallado un ancla segura que le impediría sumirse para siempre en las aguas del abismo. Nunca olvidaremos este hermoso lugar, susurró Taike. Apoletta se limitó a sonreír. Libro séptimo. Capítulo 9. Ominosas nuevas. Padre. ¿Qué sucede, Ragar? Acostumbrado a los excitados gritos de su hijo, que había alcanzado esa edad en la que empiezan a descubrirse las maravillas del mundo, el pescador no alzó la cabeza. Esperaba oírle describir desde una estrella de mar embarrancada en la arena hasta un zapato perdido y mecido por las aguas. De modo que continuó remendando su red cuando el muchacho corrió junto a él. Papá, insistió aquel niño pelirrubio, a la vez que zarandeaba la rodilla de su progenitor y quedaba enmarañado en la red en su alocado impulso. He visto a una bella dama ahogada, muerta. ¿Cómo dices?, preguntó el pescador con aire ausente. Una bella mujer ahogada, repitió solemnemente el muchacho, señalando el lugar con su dedo. Regordete. El hombre interrumpió su quehacer para observar a su hijo. Esto era nuevo. Una mujer ahogada. El niño asintió y volvió a extender el índice hacia la playa. El pescador, forzando la vista a causa del cegador sol de mediodía, oteó la línea de la costa. Miró entonces de nuevo al pequeño, frunciendo el ceño en actitud severa. No se tratará de otra fábula inventada por el pequeño Ragar, ¿verdad?, inquirió muy serio. Si lo es, cenarás de pie. No, respondió el muchacho meneando la cabeza, con los ojos abiertos de par en par. Prometí no hacerlo más, recordó mientras se rascaba una nalga. El pescador centró su atención en el mar. La noche anterior se había desatado una tormenta, pero en ningún momento oyó comentar que una nave se estrellase contra las rocas. Quizá algunos habitantes del lugar habían salido con sus frágiles embarcaciones de recreo para perderse después del crepúsculo o, peor aún, se había cometido un asesinato. No era la primera vez que la resaca depositaba sobre la arena un cuerpo con un puñal en el corazón. Llamando a su hijo mayor, que se hallaba muy ocupado en aparejar su barca, el pescador dejó a un lado su trabajo y se incorporó. Quiso ordenar al pequeño que volviera a casa en busca de su madre, pero recordó que lo necesitaba como guía. Llévanos hasta la bella dama, dijo con voz áspera, lanzando una significativa mirada al primogénito. El pequeño Ragar tiró de su padre hacia la playa seguido por su hermano, que caminaba más despacio, temeroso de lo que podían encontrar. Habían recorrido una corta distancia cuando el pescador vio una escena que le impulsó a echar a correr, con el hijo mayor a sus talones. «Un naufragio», exclamó el padre jadeante. «Estos marineros inexpertos no saben lo que hacen. No entiendo cómo se atreven a hacerse a la mar en sus débiles cascarones». No solo había una hermosa mujer tendida sobre la playa, sino dos. Cerca de ellas yacían 4 hombres, todos bien vestidos. A su alrededor vieron esparcidos varios listones de madera, sin duda los restos de una pequeña embarcación de recreo. «Ahogada, muerta», declaró el muchacho inclinándose para reconocer a una de las atractivas féminas. «No, no lo está», le corrigió el pescador tras descubrir su pálpito en el cuello. Uno de los hombres empezaba incluso a moverse, un individuo de cierta edad que se sentó para examinar el paraje. Cuando vio al grupo dio un aterrorizado respingo y se arrastró hasta donde se hallaba uno de sus inconscientes compañeros. «Tanis. Tanis», vociferó mientras sacudía a un hombre barbudo, que se incorporó de forma abrupta. «No hay razón para alarmarse», los tranquilizó el pescador al advertir el sobresalto del desconocido de la barba. «Estamos dispuestos a ayudaros, si es posible. David, ve a casa cuanto antes y pide a tu madre que traiga mantas y aquella botella de aguardiente que guardo desde hace
Tiempo. Vamos, señora, calmaos, dijo con voz amable a una de las mujeres, ayudándola a sentarse. Ya ha pasado todo. Resulta extraño que después de ahogarse ninguno parezca haber tragado agua, añadió para sus adentros sin soltar a la supuesta náufraga ni cejar en sus reconfortantes palmadas. Arropados en las mantas, los compañeros fueron escoltados hasta la cabaña próxima a la playa, donde vivía el pescador. Allí les suministraron alimentos, dosis de aguardiente y todos los remedios que conocía la dueña de la casa para reanimar a los ahogados. El pequeño Ragar los contemplaba, orgulloso, sabedor de que su pesca sería la comidilla de la aldea durante toda una semana. Gracias por vuestra ayuda, susurró Tanis una vez recobradas las fuerzas. Me alegro de haber acudido a tiempo, respondió el hombre con gesto ceñudo. Debéis ser más precavidos, la próxima vez que salgáis en una barquichuela poned rumbo a tierra en cuanto veáis un indicio de tormenta. Así lo haremos, le prometió el semielfo. ¿Podrías decirnos dónde estamos? Al norte de la ciudad, le informó el pescador agitando la mano. A 2 o 3 millas. Davi. Puede llevaros en la carreta. Sois todos muy gentiles. Tanis se volvió titubeante hacia los otros quienes le devolvieron la mirada. Sé que os parecerá extraño, pero fuimos desviados de nuestro curso y... ¿Al norte de qué ciudad? De Calaman, por supuesto, declaró el hombre espiándolos con cierto recelo. Sí, claro, dijo Tanis y, con una leve sonrisa, se dirigió al guerrero. Tenía yo razón, la corriente no nos arrastró tan lejos como afirmabas. No. Preguntó Caramón perplejo. Por fortuna, Taike hundió el codo en sus costillas y este aviso hizo que se pusiera en situación. Debo reconocerlo, me equivoqué como de costumbre. Ya. Me conoces, Tanis, nunca acierto a orientarme como es debido. No exageres, farfulló Ribewind, y el guerrero enmudeció. El pescador los escudriñó con ojos sombríos. No cabe duda de que formáis un grupo muy extraño, les espetó. No recordáis cómo embarrancasteis, ni siquiera sabéis dónde os encontráis. Supongo que estabais todos borrachos, pero ese no es asunto de mi incumbencia, de modo que me limitaré a daros un consejo: no volváis a embarcaros, ni ebrios ni sobrios. Davi, trae la carreta. Tras dedicarles una última y desdeñosa mirada, el pescador se colocó a su hijo menor sobre los hombros y volvió al trabajo. Su otro vástago había desaparecido, sin duda en busca del carro. Tanis suspiró, antes de consultar a sus amigos. ¿Alguno de vosotros tiene idea de cómo hemos llegado hasta aquí o por qué vestimos tan singulares ropajes? Todos menearon la cabeza en ademán negativo. Recuerdo el mar sangriento y el remolino, apuntó Goldmoon. Pero el resto lo veo en una nebulosa, como un sueño. Yo recuerdo a Raist. Empezó a decir Caramón con el rostro grave, pero, al sentir la mano de Taike deslizándose bajo la suya, la miró y se dulcificó su expresión. También. Silencio, le amonestó Taike ruborosa, a la vez que apoyaba su rostro en el brazo del guerrero y dejaba que éste besara sus rojizos bucles. No fue ningún sueño, le murmuró. En mi mente se agolpan ciertas imágenes, declaró Tanis con la mirada prendida en Berem. Pero fragmentadas e inconexas. No hay dos que logren encajar de un modo revelador. En cualquier caso, no debemos apoyarnos en la memoria sino mirar hacia el futuro. Iremos a Calaman para averiguar qué ha sucedido en nuestra ausencia. Ni siquiera sé qué día es hoy. Ni qué mes, por supuesto. Luego nos encaminaremos hacia Palantas, le atajó Caramón. Ya veremos, repuso el semielfo. Davi había regresado con un carro tirados por un esquelético caballo, y todos se pusieron en movimiento. ¿Estás seguro de querer encontrar a tu hermano?, susurró Tanis en el oído del guerrero cuando se hubieron incorporado. Caramón no contestó. Los compañeros llegaron a Calaman a media mañana. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó Tanis a Davi cuando el joven conducía el destartalado vehículo por las calles de la ciudad. ¿Se celebra alguna fiesta? La urbe estaba atestada, y la mayoría de los comercios permanecían cerrados. Los habitantes se congregaban en pequeños círculos para hablar en tonos apagados. Más parece un funeral, comentó Caramón. Debe haber muerto alguna personalidad. O se avecina la guerra, apostilló el semielfo.
Las mujeres sollozaban, los hombres adoptaban. Expresiones entre tristes e iracundas y los niños, que correteaban a su alrededor, miraban a los mayores en actitud temerosa. No puede tratarse de la guerra, señor, declaró Davy, y la fiesta de primavera concluyó. Hace 2 días. No sé qué es lo que sucede, pero si queréis puedo enterarme, ofreció a la vez que tiraba de las riendas del cansino caballo. Sigue adelante, ordenó el semielfo. Pero dime, ¿por qué no puede haber estallado una guerra? Porque ya la hemos ganado, exclamó Davy perplejo. Por los dioses, señor, debíais estar muy borrachos si no lo recordáis. El áureo general y los dragones del bien. Ah, sí. Se apresuró a interrumpirle Tanis. Me detendré en el mercado de los pescadores, decidió Davy saltando del pescante. Ellos lo sabrán. Te acompañaremos. El semielfo hizo señal a los otros para que se apearan. ¿Qué noticia ha creado este revuelo?, inquirió Davy frente a un grupo de hombres y mujeres que se habían reunido en torno a un puesto rebosante de oloroso pescado. Algunos de los interpelados dieron media vuelta y empezaron a hablar todos a la vez. Tanis, que se había acercado por detrás del muchacho, solo logró oír algunas frases de la excitada conversación. El áureo general ha sido capturado, ciudad maldita, los habitantes huyen, los dragones perversos. Pese a sus esfuerzos, los compañeros no sacaron nada en claro de tan entrecortada cháchara. Los lugareños parecían reticentes a hablar con desconocidos y, en lugar de explicarse mejor, se limitaron a lanzarles miradas de desconfianza, más aún al reparar en su rico atuendo. Después de agradecer una vez más a Davy la excursión hasta la ciudad, el grupo le dejó junto a sus amigos. Tras una breve discusión resolvieron dirigirse a la plaza central, con la esperanza de averiguar más detalles de lo sucedido. La multitud se intensificaba a medida que avanzaban, hasta tal punto que tuvieron que abrirse camino a empellones en las intransitables calles. Corrían todos de un lado para otro, indagando sobre los últimos rumores y meneando la cabeza presas de la desesperación. Algunos ciudadanos, cargadas sus pertenencias al hombro, se alejaban en dirección a las puertas de la urbe, sin duda deseosos de emprender la fuga cuanto antes. Deberíamos comprar armas, propuso Caramon preocupado. Las nuevas no auguran nada. Bueno. ¿Quién creéis que es el áureo general? Mucho respeto inspira a los habitantes de Calaman. Cuando su captura provoca tanto dolor e inquietud. Probablemente un caballero de Solamnia, aventuró Tanis, y tienes razón, debemos comprar armas. Se llevó la mano al cinto y exclamó, maldita sea. Tenía una bolsa llena de curiosas monedas de oro, pero parece haberse esfumado. Como si no nos enfrentásemos ya a bastantes problemas. Esperad un momento. Gruñó Caramon palpando también su cinturón. ¿Qué diablos? Mi saquillo estaba en su lugar hace un segundo. Al dar media vuelta el fornido guerrero vislumbró una figura que trataba de confundirse en el gentío, armada con una raída bolsa de cuero. Eso es mío. Rugió y, apartando a los presentes como si fueran briznas de paja, emprendió la persecución del ladrón. Cuando le dio alcance estiró su descomunal mano para agarrar al escurridizo individuo por su lanuda zamarra y arrancarlo de la calle en volandas. Devuélveme ahora mismo. Tasleov. Caramon. Exclamó el Kender. El guerrero soltó a su presa sin dar crédito a sus ojos, mientras Tas buscaba a los otros con la mirada. Tanis. Vociferó al ver que se acercaba entre la muchedumbre. Oh, Tanis. Corrió a su encuentro, abrazándole y prorrumpiendo en sollozos con el rostro enterrado en su pecho. Los habitantes de Calaman acudieron en masa a los muros de su ciudad, como hicieran solo unos días antes. Entonces, sin embargo, les embargaba la felicidad. Con ánimo festivo contemplaron el triunfante desfile de los caballeros y los dragones de plata y oro, mientras que ahora guardaban el silencio que solo inspira el más profundo desaliento. Las miradas confluían en la llanura atentas a los rayos del sol que se elevaban hacia su cenit, próximo ya el mediodía. Esperaban que la dama oscura apareciera de un momento a otro. Tanis estaba junto a Flint, apoyada su mano en el hombro del enano. Este último casi se había desplomado al ver a su amigo. El suyo fue un triste encuentro. En tonos apagados,
Flint y Tasleov se turnaron para explicar a sus compañeros todo lo ocurrido desde que se separaran en Tarsis unos meses antes. Hablaba uno, hasta que la emoción le impedía continuar, y entonces el otro tomaba el hilo de la historia. Así conocieron Tanis y los demás el hallazgo de las Dragonlance, la destrucción del orbe de los dragones y la muerte de Stem. Cuando Tanis oyó esta triste nueva bajó la cabeza incapaz de contener su dolor, de imaginar el mundo sin tan noble amigo. Flint, aunque también apesadumbrado, se apresuró a narrar la gran victoria del caballero y la paz que había hallado en las tinieblas. Ahora es un héroe en Solamnia, dijo. Se cuentan leyendas sobre él, al igual que hicieran en torno a la figura de Juma. Todos están de acuerdo en que salvó a su estirpe y eso, Tanis, es lo que él habría deseado. El semielfo, esbozando una sonrisa, asintió en silencio antes de rogarle que prosiguiera. Relátame lo que hizo Lorane al llegar a Palantas, le rogó. Aún está allí. Si es así, quizá vayamos. Flint y Taz intercambiaron una penosa mirada. El enano bajó los ojos, mientras el Kender desviaba el rostro para secar su pequeña nariz con un pañuelo. ¿Qué ocurre?, inquirió Tanis en una voz que no reconoció como suya. Debo saberlo. Despacio, Flint contó la historia. Lo lamento, Tanis, farfulló entre sollozos una vez hubo concluido. No me ocupé de ella. Como me encomendaste. El viejo enano estalló en tan violento llanto que Tanis sintió una punzada en el corazón. Estrechando al hombrecillo entre sus brazos, trató de consolarle. No te culpes, Flint, dijo sin lograr sobreponerse a su propia desazón. Soy yo el causante de su infortunio, fue por mí por quien se arriesgó a morir. Empieza profiriendo reproches y acabarás maldiciendo a los dioses, intervino Ribewin, al mismo tiempo que daba una palmada en el hombro del semielfo. Es un antiguo refrán de mi pueblo. Tanis no se dejó reconfortar y, conocedor del rumor que corría en la ciudad acerca de la inminente llegada de Kitiara, preguntó. ¿A qué hora vendrá la dama oscura? A mediodía, contestó Taz con un hilo de voz. Era ya casi la hora señalada y Tanis fue a reunirse con los ciudadanos de Calaman para aguardar la llegada de la dama oscura. Giltana se hallaba a cierta distancia del semielfo, ignorándolo de un modo patente. No podría reprochárselo, el elfo sabía por qué Lorane se había embarcado en tan arriesgada aventura, cuál fue el señuelo utilizado por Kitiara para atraer a su hermana. Cuando le preguntó fríamente si era cierta su convivencia con la señora del dragón, Tanis no pudo negarla. Entonces te consideraré el único responsable de la suerte de Lorane, se limitó a decir el dignatario elfo con la voz quebrada por la ira. Y suplicaré a los dioses una noche tras otra que comparta su cruel destino, aunque aumentado en sus aspectos más dolorosos. Puedes estar seguro de que lo aceptaría de buen grado si eso pudiera devolvérnosla, repuso Tanis. Giltana se limitó a alejarse sin despegar los labios. El gentío comenzó a señalar el horizonte entre inquietos murmullos. Una sombra se perfilaba en el cielo, el inconfundible contorno de un dragón azul. Ese es su animal, anunció solemnemente Tasleov. Lo vi en la torre del sumo sacerdote. El dragón trazó perezosas espirales sobre la ciudad para, acto seguido, posarse sin violencia a escasa distancia de las murallas. Un mortal silencio flotó en el aire cuando su jinete se alzó sobre los estribos y, quitándose el casco, se dirigió a la multitud con una voz que resonó en todos los tímpanos. Supongo que ya os habréis enterado de que la mujer elfa a la que llamáis Aureo General está en mi poder. Por si necesitáis pruebas, quiero mostraros esto. Alzó la mano, y Tanis vio el resplandor del sol reflejado en un yelmo de plata de exquisita filigrana. En mi otra mano, aunque no podéis distinguirlo desde detrás del muro, guardo un mechón de cabellos dorados. Dejaré ambos objetos en el llano cuando parta para que recordéis a vuestro general a través de estas reliquias. Un ininteligible susurro agitó a los ciudadanos congregados en la muralla. Kitiara se interrumpió unos instantes para mirarles con aquellos gélidos ojos que petrificaban a sus oponentes mientras Tanis, sin cesar de observarla, hundía sus uñas en la carne para obligarse a conservar la calma. Había cruzado por su mente la absurda idea de saltar sobre ella y atacarla por sorpresa. Al ver su expresión, a un tiempo salvaje y desesperada, Goldmoon se acercó al semielfo y posó la mano en su hombro. Sintió como el cuerpo de Tanis se estremecía, antes de tomarse rígido bajo su
Contacto en un intento de recuperar el control. Al mirar sus puños, la mujer de las llanuras vio, horrorizada, que la sangre manaba por sus muñecas. Laura Lantalaza, la doncella elfa, ha sido llevada a presencia de la reina de la oscuridad en Neraka. Será rehén de su majestad hasta que se cumplan las condiciones que paso a exponeros. En primer lugar, la reina exige que un humano llamado Berem, el hombre eterno, le sea entregado sin tardanza. También desea que los dragones del bien regresen a Sangxchen, donde se rendirán frente a Arriacas, y por último quiere que Giltanas, príncipe de los elfos, ordene a los caballeros de Solamnia y a los miembros de las tribus Silvanesti y Qualinesti que depongan las armas. Por su parte, Flint Fireforge, el enano, dará idénticas instrucciones a su pueblo. Eso es un desatino, se reveló Giltanas avanzando hacia el borde del parapeto para enfrentarse a la Dama Oscura. No podemos acatar tales demandas. No sabemos quién es Berem ni dónde encontrarle, ni tampoco puedo responder en nombre de los elfos o los dragones bondadosos. Carece de sentido cuanto nos propones. La reina no es una insensata como sugieres, repuso Kitiara sin alterarse. Sabe muy bien que necesitaréis tiempo para satisfacer sus deseos, y ha decidido concederos 3 semanas. Si en ese plazo no habéis hallado a Berem, que, según nuestros informes, está en las inmediaciones de Flotsam, ni habéis despedido a los dragones del bien, regresaré, pero esta vez no depositaré tan solo unos bucles de la melena de vuestro general ante las puertas de Calaman. Hizo una nueva pausa. El trofeo que encontraréis será su cabeza. Arrojó entonces el yelmo a los pies del dragón y este, obediente a su escueta orden, desplegó las alas para emprender el vuelo. Durante unos interminables momentos nadie habló ni movió un solo músculo. Los ciudadanos observaban petrificados el yelmo que yacía frente a la muralla y cuyas cintas rojas constituían, en su incesante revoloteo, la única nota de color en aquel opresivo ambiente. Al fin alguien señaló al horizonte lanzando un grito de terror. Apareció en lontananza una increíble visión, tan espantosa que cuantos la contemplaban se decían para sus adentros que quizá habían perdido el juicio. Pero el objeto de su desasosiego se acercó por el aire hasta que todos tuvieron que admitir su realidad, un hecho que no contribuyó precisamente a disipar sus temores. Fue así como el pueblo de KRYNN conoció la existencia del más ingenioso pertrecho guerrero de Arriacas, la ciudadela voladora. Trabajando en las secretas cámaras de los templos de Sangxchen, los magos de túnica negra y unos clérigos tenebrosos arrancaron un castillo de sus cimientos y lo lanzaron hacia la bóveda celeste. Ahora la ciudadela se hallaba suspendida sobre Calaman en medio de un banco de nubes tormentosas, que festoneaba el aserrado zigzag de los relámpagos, y era custodiada por centenares de escuadras de dragones rojos y negros eclipsando el sol del mediodía al proyectar su ominosa sombra sobre la ciudad. La muchedumbre abandonó la muralla. El miedo a los dragones, como un hechizo invencible, envolvió a los habitantes de Calaman para sumirles en el más profundo desaliento. Sin embargo, los dragones que escoltaban la ciudadela no atacaron. La reina oscura había sido precisa en sus instrucciones, debían dar 3 semanas a aquellos humanos a la deriva. Lo único que tenían que hacer era mantener la vigilancia para asegurarse de que, en ese tiempo, ni los caballeros ni los dragones del bien organizaran escaramuzas de batalla. Tanis se volvió hacia el resto de los compañeros, que permanecían apiñados junto al parapeto sin apartar la mirada de la ciudadela. Acostumbrados a los efectos del pánico que provocaban los reptiles, no huyeron en desbandada como los restantes ciudadanos y, por consiguiente, al poco rato, quedaron solos en su atalaya. 3 semanas, susurró Tanis, y todas las miradas confluyeron en él. Por vez primera desde que salieran de Flotsam vieron que su expresión se había liberado del destructivo remordimiento que la atenazaba. Sus ojos reflejaban paz, una paz muy similar a la que había advertido Flint en las pupilas de Stem después de su muerte. 3 semanas, repitió el semielfo con una voz pausada que produjo escalofríos en la espalda de Flint. Tenemos 3 semanas. Creo que son suficientes. Me voy a Neraka, donde habita la reina oscura. Y tú vendrás conmigo, añadió señalando a Berem, que permanecía mudo a escasa distancia. Los labios del hombre eterno se abrieron en una mueca de pánico para esbozar un no desgarrado, a la vez que se encogía todo su cuerpo.
Viéndole dispuesto a huir, Caramon extendió su enorme mano y lo apresó con firmeza. «¿Me acompañarás a Neraka?», insinuó Tanis sin inmutarse, «o te entregaré ahora mismo a Giltanas. El príncipe elfo profesa un gran cariño a su hermana y no vacilará en ponerte en manos de la reina oscura si piensa que de ese modo puede obtener su libertad. Tú y yo sabemos la verdad. Sabemos que tu sacrificio no cambiaría la situación, pero él lo ignora, como miembro de su noble raza está convencido de que la tenebrosa soberana cumplirá su parte del trato. ¿No me dejarás a merced de esa terrible criatura?», preguntó Berem a Tanis con temeroso recelo. «Solo quiero averiguar qué ocurre», declaró fríamente Tanis, evitando una respuesta directa. «Pero para lograrlo necesitaré un guía, alguien que conozca la zona». Forcejeando hasta desembarazarse de Caramon, Berem los observó a todos como sumido en un encantamiento. «Iré», balbuceó. «No me entregues al elfo». «De acuerdo», accedió Tanis. «No es momento para gimoteos», añadió al percatarse de su agitación, «partiremos al anochecer y debemos prepararnos a conciencia». Giró bruscamente la cabeza, mas no se sorprendió en absoluto al sentir unos poderosos dedos cerrados sobre su brazo. «Sé lo que vas a decir, Caramon, pero la respuesta es no. Berem y yo haremos este viaje solos». «Entonces os enfrentaréis, solos, a la más terrible de las muertes», replicó el guerrero en tonos apagados, sin aflojar su presión contra el miembro del semielfo. «Si es así, sucumbiremos a nuestro destino». Trató sin éxito de liberarse del forzudo compañero. «No llevaré en esta misión a ningún miembro del grupo». «Fracasarás», se obstinó Caramon. «¿Es eso lo que quieres? ¿No será que buscas un modo de ahogar tu culpabilidad para siempre? Te ofrezco mi espada, resulta más rápida y certera que una azarosa aventura, si tal es tu intención. Pero si de verdad pretendes rescatar a Lorane, necesitarás ayuda. Los dioses nos han reunido», apostilló Goldmoon con dulzura. «Han hecho que volvamos a encontrarnos en un momento crucial. Es una señal de las divinidades, Tanis, no la rechaces». El semielfo inclinó la cabeza. No podía llorar, se habían agotado sus lágrimas. Tasleov deslizó su pequeña mano entre las suyas y dijo con festivo talante: «Además, piensa en cuántas complicaciones surgirían en tu camino sin mi intervención». Libro séptimo. Capítulo 10. La llama de la esperanza. En la ciudad de Calaman reinaba un letal silencio la noche del ultimátum lanzado por la Dama Oscura. El señor de la ciudad, Kalov, declaró el estado de guerra, lo que significaba que las tabernas permanecían cerradas y las puertas de la ciudad cerradas y atrancadas para impedir la salida, siendo las familias de las aldeas de pescadores y granjeros que circundaban la urbe las únicas personas autorizadas a entrar. Estos refugiados empezaron a afluir cerca del crepúsculo, y contaron siniestras historias sobre los draconianos que habían irrumpido en sus dominios a fin de quemar sus casas y practicar el pillaje. Aunque algunos de los nobles de Calaman se habían opuesto a tan drástica medida como era el estado de sitio, Tanis y Giltanas, unidos por una vez, habían forzado al máximo dignatario a tomar tal decisión. Ambos describieron vivas y espantosas imágenes del incendio de Tarsis. Sus argumentos resultaron tan inapelables que Kalov siguió su consejo, si bien quedaba patente que no sabía qué hacer para defender su ciudad a juzgar por las miradas desvalidas que lanzaba a los insignes luchadores. La ominosa sombra de la ciudadela flotante sobre el recinto había desquiciado al señor de Calaman, y los altos mandos militares no gozaban de mayor cordura. Tras escuchar las más disparatadas ideas, Tanis se puso en pie. «Deseo hacer una sugerencia, señores», dijo en actitud respetuosa. «Hay aquí alguien que sabrá proteger la ciudad eficazmente». «Tú, semielfo», le interrumpió Giltanas desdeñoso. «No», respondió Tanis. «Tú, Giltanas». «Un elfo», se sorprendió Kalov. «Estuvo en Tarsis. Posee una larga experiencia en la lucha contra los reptiles perversos y los draconianos. Los dragones del bien confían en él y acatarán sus órdenes». «Eso es cierto», admitió Kalov. Una expresión de alivio surcó su rostro cuando se volvió hacia Giltanas para añadir: «Sabemos qué sentimientos albergan los elfos respecto a los humanos, señor. Y debo reconocer que la actitud es recíproca.
pero os estaremos eternamente agradecidos si queréis. Ayudamos en esta hora de necesidad. Después de todo, existen significativos precedentes. Giltanas observó a Tanis, sumido en una momentánea perplejidad, pero nada pudo leer en la barbuda faz del semielfo. Kalof repitió su ruego, mencionando la posibilidad de una recompensa. Como si pensara que la vacilación del príncipe elfo se debía a la falta de un incentivo tangible. No, señor. Giltanas despertó de aquella ensoñación en la que el rostro de Tanis se le apareció marcado por la muerte. No necesito, ni siquiera deseo, recompensa ninguna. Si puedo contribuir a la salvación de los habitantes de esta ciudad, me consideraré satisfecho en mis más altas aspiraciones. En cuanto a nuestra pertenencia a razas irreconciliables, miró una vez más al semielfo, la experiencia me ha demostrado que es una falacia. Siempre lo fue. ¿Qué debemos hacer?, inquirió, entusiasmado, Kalof. En primer lugar quiero sostener una conversación privada con Tanis, declaró Giltanas, viendo que el semielfo se disponía a partir. Por supuesto. Hay una pequeña estancia a vuestra derecha donde podréis hablar sin ser molestados, ofreció el noble con el índice extendido hacia una puerta. Una vez en la reducida pero lujosa sala, ambos permanecieron de pie en un tenso silencio, sin lanzarse ni siquiera miradas de soslayo. Pasados unos interminables minutos, Giltanas se dirigió al fin a su interlocutor. Siempre menosprecié a los humanos, dijo despacio, y, sin embargo, he decidido aceptar la responsabilidad de protegerles. Me gusta lo que siento, añadió, escudriñando por vez primera el semblante de Tanis. También el semielfo observó a Giltanas y su contraída expresión pareció relajarse, aunque no pudo devolver la sonrisa esbozada por su oponente. Bajó los ojos, y la gravedad tiñó de nuevo su faz. ¿Has resuelto ir a Neraka, no es cierto?, preguntó Giltanas tras otra larga pausa. Tanis asintió sin despegar los labios. Te acompañarán tus amigos. Algunos de ellos. Todos quieren seguirme, pero no pudo continuar al recordar su inquebrantable lealtad, de modo que se limitó a hundir la cabeza sobre su pecho. El príncipe elfo posó la vista en la mesa, profusamente tallada, mientras acariciaba con aire ausente su lustrosa madera. Debo marcharme cuanto antes, declaró Tanis encaminándose a la puerta. Tengo mucho que hacer. Abandonaremos la ciudad a medianoche, cuando Solinari se oculte. Espera. Giltanas apoyó la mano en el brazo del semielfo. Quiero que sepas que lamento mis palabras de esta mañana. No te vayas aún, Tanis, no sin escucharme. Lanzó un suspiro y prosiguió, he aprendido mucho sobre mí mismo, Tanis, y puedo asegurarte que las lecciones fueron duras. Sin embargo, las olvidé todas al conocer la suerte de Lorane. Estaba furioso, espantado y quería vengarme atacando a alguien, a ti puesto que eras la diana más próxima. Lorane actuó como lo hizo empujada por el amor que te profesa. Amor. También he empezado a profundizar en ese sentimiento, o por lo menos lo estoy intentando. Su voz tenía ahora ribetes amargos. Pero es el dolor lo que de forma más punzante se abre camino en mis entrañas, aunque ese es asunto que solo me concierne a mí. Tanis lo escuchaba con muda atención, notando un nuevo calor en aquella mano que mantenía sobre su brazo. Ahora sé, después de haber reflexionado, continuó el elfo, que Lorane tenía razón al dejarse llevar por su impulso. Debía ir, de lo contrario su amor carecería de sentido. Había depositado toda su fe en ti, creía lo suficiente en sus sentimientos como para acudir a tu lado cuando pensó que estabas moribundo, incluso a costa de aventurarse en un lugar maldito. Giltanas aferró, ahora con ambas manos, los hombros del cabizbajo semielfo. Teros Ironfell dijo en una ocasión que, en toda su vida, no había visto nunca que de un acto de amor se derivasen consecuencias perniciosas. Debemos creer en sus palabras, Tanis. Lorane corrió en tu busca por amor, lo mismo que te dispones a hacer tú ahora. Sin duda los dioses bendecirán tu empeño. ¿Acaso bendijeron a Stem?, preguntó el semielfo con aspereza. También él amaba. ¿Cómo sabes que no lo hicieron? Tanis cerró sus dedos en torno a los de Giltanas y meneó la cabeza. Quería creer, se le antojaba bello, inquietante, como las leyendas de dragones.
En su infancia había anhelado que aquellas criaturas existieran en realidad. Suspirando, se apartó del elfo. Tenía la mano en el pomo de la puerta cuando Giltanas habló de nuevo. Adiós, hermano. Los compañeros se reunieron en una pequeña estancia en la que había una puerta secreta que llevaba a través de las almenas, hasta el exterior. Giltanas podría haberles autorizado a salir por uno de los accesos principales, pero cuantas menos personas conocieran el proyecto de Tanis mejor sería para todos, en especial para el semielfo. Solinari había empezado a zambullirse tras los abruptos perfiles de las montañas y Tanis, apartado del grupo, contemplaba a través de una ventana los últimos reflejos de los argénteos rayos lunares sobre las torres de la siniestra ciudadela. Vio luces en el castillo flotante, negras sombras que se recortaban en su interior. ¿Quién vivía en aquel inefable ingenio? Draconianos. Quizá los magos de túnica negra y los perversos clérigos que lo habían desprendido del suelo. A su espalda oía hablar a los otros en tonos apagados, salvo a Berem. El hombre eterno, bajo la estrecha vigilancia de Caramon, se mantenían al margen con el pánico dibujado en sus ojos. Tanis se volvió para contemplarles unos minutos y al fin se dijo que debía enfrentarse a una nueva despedida, tan dolorosa que se preguntó si no flanquearía su voluntad en el último instante. Observó, tratando de ocultar el rostro, los cálidos haces luminosos que la poniente Solinari prendía de la bella melena metálica de Goldmoon. Su faz irradiaba paz, serenidad, pese a conocer las posibles implicaciones del viaje a las tinieblas que sus amigos se disponían a emprender. Aquello confirió fuerzas al semielfo. Con un hondo suspiro, se apartó de la ventana para reunirse con el grupo. ¿Ha llegado la hora?, preguntó ansioso Tasleov. Tanis sonrió, a la vez que estiraba la mano para acariciar el ridículo copete de su cabeza. En un mundo cambiante, los Kender se revelaban inmutables. En efecto, dijo en voz alta. Para algunos de nosotros, añadió con la mirada fija en Ribewind. Al cruzarse sus ojos con los del semielfo, firmes y graves, los pensamientos que surcaban la mente del hombre de las llanuras se reflejaron en su semblante, tan límpidos para Tanis como los contornos de las nubecillas en una noche de luna. Al principio Ribewind se negó a comprender, ni siquiera escuchó las palabras de su cabecilla. Pero pronto se percató de lo que éste había dicho y se sonrojó su rostro impenetrable, avivado por el centelleo de sus negras pupilas. Tanis guardó silencio, limitándose a desviar de nuevo la mirada hacia Goldmoon. También Ribewind contempló a su esposa, quien se hallaba envuelta en una aureola argéntea, perdida en sus propias cavilaciones. Una dulce sonrisa daba vida a sus labios, una complacencia que Tanis había detectado en los últimos días. Quizá imaginaba a su hijo jugando bajo el sol. El semielfo concentró una vez más su atención en Ribewind. Al ver la batalla que libraba en su interior supo que el guerrero queso insistiría en acompañarles, aunque el hacerlo entrañara abandonar temporalmente a Goldmoon. Avanzando hacia él, Tanis posó las manos en sus hombros y se abrió camino hasta su agitado corazón. Tu trabajo ha concluido, amigo, le dijo. Ya has recorrido las sendas del invierno hasta ¿dónde debías seguirlas? Aquí se separan nuestras rutas, la nuestra conduce al yermo desierto, la tuya traza un recodo en pos de los árboles en flor. Has contraído una responsabilidad con el hijo que has engendrado. Levantó una de sus manos para cerrarla sobre el hombro de Goldmoon y atraerla hacia sí. Vuestro vástago nacerá en otoño, se apresuró a continuar para impedir la protesta que ya afloraba a los labios de la mujer, cuando los Vallenwood se visten de grana y oro. No llores, por favor, añadió estrechándola en sus brazos. Aquellos viejos árboles volverán a crecer y entonces llevarás al guerrero o a la doncella a Solace, donde le relatarás la historia de dos seres que, gracias a la intensidad de su amor, permitieron que la esperanza perdurase en un mundo de dragones. Besó su hermoso cabello antes de que Taike, entre cuados sollozos, ocupase su lugar en un emocionado abrazo de despedida. Mientras, Tanis se volvió hacia Ribewind y advirtió que se había diluido la severa máscara de su rostro para revelar los surcos del dolor. Ni siquiera el semielfo podía ver con claridad a través de las lágrimas. Giltanas necesitará ayuda para planificar la defensa, declaró tras aclarar su garganta. Me
Sentiría plenamente feliz si vuestro penoso y largo invierno hubiera terminado, pero me temo que se prolongará aún un poco más. Los dioses están con nosotros, amigo, hermano, susurró Ribewind con voz entrecortada, apretando contra su pecho al semielfo. Espero que os acompañen en vuestro viaje. Aguardaremos vuestro regreso. Solinari desapareció tras las montañas. Las únicas luces que destellaban ahora en el cielo nocturno eran las de las oscilantes estrellas y aquellos otros risplandes, fantasmales, que enmarcaban las ventanas de la ciudadela y parecían vigilarles cual varios pares de ojos felinos. Uno tras otro los compañeros se despidieron de la pareja de las llanuras. Encabezados por Tasleov, cruzaron acto seguido el pasillo de las almenas, atravesaron una nueva puerta y descendieron por una escalera. A su pie, una nueva hoja de carcomida madera conducía a la planicie, la traspasaron en fila. Sigilosos, con las manos cerradas sobre sus armas. Durante un momento permanecieron apiñados oteando el llano donde, a pesar de la cerrada noche, creían que su carrera sería vista por los millares de ojos que acaso los acechaban desde la ciudadela voladora. Tanis, que se hallaba junto a Berem, notó cómo aquel hombre temblaba de miedo y se alegró de haber asignado a Caramon su vigilancia. Desde el instante en que anunció su proyecto de viajar a Neraka, el semielfo había detectado una mirada fantasmal y demente en los azules ojos del misterioso individuo, similar a la de un animal enjaulado. No pudo por menos que compadecerle, pero hizo un esfuerzo para endurecer su corazón. Era mucho lo que se jugaban. Berem era la clave de una respuesta que se ocultaba en el templo de Neraka. Ignoraba cómo se las arreglaría para descubrir la solución del enigma, si bien un plan comenzaba a perfilarse en su mente. En lontananza rasgaron el aire nocturno unos estridentes sonidos de trompetas, a la vez que una luz anaranjada se elevaba en el horizonte. Los draconianos prendían fuego a otra ciudad. Tanis se arropó en su túnica pues, a pesar de estar en primavera, el gile del invierno aún flotaba en la atmósfera. Iniciad la marcha, de uno en uno, ordenó con voz queda. Contempló cómo atravesaban a la mayor velocidad posible la franja de tierra herbácea, en pos del cobijo que había de brindarles la arboleda. En un claro les aguardaban varios dragones cobrizos, pequeños pero de raudo vuelo, para transportarles a las montañas, tal como había dispuesto Giltanas. Esta aventura podría concluir antes de iniciarse, pensó Tanis mientras observaba las evoluciones de Tasleov, ágil como un roedor en su elemento. Si descubrían a sus monturas, si los vigilantes ojos de la ciudadela les veían, sería su fin. Berem caería en manos de la reina y la oscuridad se cerniría para siempre sobre su mundo. Taike siguió a Tas, en una carrera veloz y segura que contrastaba con la de Flint, penosa y jadeante. El enano parecía haber envejecido en los últimos días más, aunque esta idea cruzó por la mente del semielfo, sabía que el hombrecillo nunca accedería a quedarse en la ciudad. También, Caramon imprimió su peculiar ritmo en la travesía del llano, avanzando a grandes zancadas. En todo momento mantuvo una mano firmemente apoyada en Berem, al que arrastraba sin dificultad. Mi turno, se dijo Tanis al ver que todos los otros se hallaban protegidos en la espesura. Para bien o para mal, la historia se acercaba a su desenlace. Alzando la mirada antes de echar a correr, distinguió a Goldmoon y Ribewind, que espiaban sus movimientos desde la ventana de la sala de la torre. Para bien o para mal. ¿Y si al fin reinan las tinieblas? ¿Qué será de nuestra tierra y de quienes ahora dejo tras de mí?, se preguntó el semielfo por primera vez. Contempló los contornos de aquellos dos seres que eran para él tan entrañables como la familia que nunca conoció. Goldmoon encendió entonces una vela, cuya llama iluminó fugazmente su rostro y el de Ribewind. Ambos levantaron la mano para desearles suerte, apagando al instante la débil lumbre por miedo a que algunos ojos hostiles descubriesen la escena. Con un hondo suspiro, Tanis dio medio vuelta y puso en tensión sus músculos. Aunque venciese la negrura, nunca se extinguiría la esperanza. Una vela, símbolo de otras muchas, había oscilado unos segundos para luego morir, pero desde la noche de los tiempos surgirían centenares de llamas que quizá no menguarían bajo ningún soplo. Así arde siempre el fuego solitario de la esperanza, iluminando la oscuridad hasta la llegada del nuevo día.